preparando para desarrollar satélites interceptores para destruir la inteligencia espacial de Rusia y China. Muchos analistas militares expresan una opinión similar. Si quieres saber más sobre esto, mira nuestro video hasta el final y suscríbete al canal. Los conflictos militares modernos son muy diferentes de los del siglo XX. La diferencia clave es, por supuesto, un nivel completamente nuevo de desarrollo de inteligencia militar, al que los países desarrollados han llegado gracias a sus satélites espías. Todos los satélites militares oficialmente presentes en el espacio se pueden dividir en varios tipos. Como se mencionó anteriormente, los primeros fueron los exploradores que tomaron fotos. En la actualidad, no solo toman fotografías, sino que también crean mapas con el terreno, así como otras actividades de reconocimiento. Por primera vez, los satélites de reconocimiento aparecieron en la URSS y los Estados Unidos a principios de los 60 del siglo pasado. Luego se agregaron satélites de navegación. El primer sistema estadounidense Transit fue probado en 1960. Incluía 5 satélites y podía hacer ajustes de navegación una vez por hora. Luego, durante la Guerra Fría, los Estados Unidos comenzaron a desarrollar un sistema más avanzado que se usa hasta el día de hoy, el GPS. Originalmente fue utilizado por los submarinos para determinar las coordenadas en el ascenso. Los primeros satélites del sistema GPS se lanzaron en 1974, pero solo se alcanzó la disponibilidad operativa en 1995. En cuanto al sistema ruso GLONASS, el trabajo en él comenzó en el año 1976, y las primeras pruebas se llevaron a cabo en el año 1982. El sistema se puso en funcionamiento en 1993. Casi al mismo tiempo, muchos países comenzaron a desarrollar sistemas de detección temprana de misiles balísticos intercontinentales. Como dijimos en un artículo dedicado a las armas hipersónicas, los ICBM vuelan la mayor parte de su camino en el espacio. En consecuencia, los satélites son un medio confiable para detectarlos. El primer satélite de este tipo fue lanzado por los Estados Unidos a fines de 1970. En la URSS, los sistemas de advertencia de ataque con misiles surgieron en 1979. No menos importante es el tipo de satélites que proporcionan comunicaciones de barcos y aviones. La efectividad de tales sistemas satelitales en conflictos militares fue probada por Elon Musk con su Starlink. Después del inicio del conflicto en Ucrania y los datos fragmentarios sobre los problemas con los militares estadounidenses con las comunicaciones por satélite, SpaceX dijo que suministraría los kits Starlink a Kiev en el menor tiempo posible. Naturalmente, en la declaración de prensa no se dijo nada sobre el uso militar, sino solo sobre la necesidad de proporcionar Internet a los residentes de Ucrania. Sin embargo, en ese momento, la población civil no tenía datos sobre problemas graves con la comunicación. Y ahora hay una gran cantidad de mensajes de los combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania con gracias a Elon Musk por Internet, lo que en sí mismo habla elocuentemente sobre las causas subyacentes de la entrega. De hecho, así es como apareció Starlink en Ucrania. Es probable que las estaciones base se encuentren en Polonia y Rumanía, y el alcance es suficiente para proporcionar acceso a Internet de banda ancha en la mayor parte del país. Sin embargo, existe la posibilidad de que la terminal terrestre se haya instalado en la parte occidental del país. Si hablamos del número de terminales que se enviaron al territorio de Ucrania, tomemos como ejemplo la investigación de The Washington Post, que afirma que había más de terminales 5.000. Entendemos que este grupo ahora proporciona una transmisión ininterrumpida de datos a los grupos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, reciben información del comando de la OTAN, que recopila satélites del grupo estadounidense, satélites de teledetección de la Tierra, que, digamos, fueron alquilados por el Pentágono. Hay un análisis del movimiento de nuestras tropas, se emiten comandos, y todo esto se descarga a través del sistema Starlink. Hay antenas receptoras en las tropas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y a través de computadoras especiales que han descubierto recientemente, reciben esta información. Según esta información, por cierto, hay un bombardeo. Al observar la efectividad similar de Starlink, Moscú y Beijing decidieron adquirir sistemas similares. Según algunos informes, China y Rusia están trabajando en la creación de su sistema de inteligencia satelital común, que se convertirá en una amenaza directa para todos los países democráticos. Ya se puede decir con confianza, estos países están trabajando activamente en la creación de nuevos satélites de combate, lo que significa que el espacio continuará militarizándose. Sin embargo, Elon Musk no dejará que eso suceda. Su solución es volver a Starlink. La creación de una gran constelación de satélites Starlink demostrará cualidades fundamentalmente nuevas que comienzan a manifestarse en sistemas satelitales extremadamente grandes. Sus capacidades balísticas pueden ser inesperadas y permitirán el uso de tal megaagrupamiento en absoluto para el propósito principal. Por ejemplo, es posible convertir rápidamente una parte de los satélites pacíficos en armas y realizar una misión de combate, y luego devolver los satélites a su trabajo normal. SpaceX continúa aumentando la constelación orbital de satélites de comunicaciones Starlink.
Su composición final debería alcanzar un número de satélites sin precedentes en la historia. Aún no sabemos exactamente cómo será, pero podemos esperar que el número total de satélites en el sistema alcance varias decenas de miles de unidades. Esto es suficiente para que pueda convertirse en un nuevo tipo de arma. Esta gran cantidad de satélites, concentrados en el rango de altitud en órbita baja, crea una densidad de vehículos en el espacio sin precedentes, y esto genera una alta amenaza de colisiones con otras naves espaciales, lo que preocupa a sus propietarios y la necesidad de maniobrar para evitar accidentes orbitales. Ya cada semana hay alrededor de 600-700 acercamientos peligrosos de Starlinks a una distancia de 1 kilómetro y menos con otras naves espaciales. Con un aumento en el número de satélites a 30.000, la frecuencia de tales situaciones aumentará en un par de órdenes de magnitud. Actualmente, los satélites Starlink utilizan maniobras autónomas para evadir colisiones con otras naves espaciales u objetos rastreados por NORAD, Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte. Los datos de NORAD llegan a bordo de Starlinks, y si es necesario, los satélites toman una decisión de forma autónoma, calculan los parámetros de evasión y la producen. Pero la enorme agrupación de 30.000 requerirá un canal de control adicional en forma de un sistema único, para controlar el movimiento y el estado general de la agrupación. Las acciones autónomas de cada satélite por sí solas no serán suficientes para controlar todo el sistema de manera estable. Será necesario un modelo completo de su movimiento, constantemente refinado por los parámetros reales medidos del movimiento de los satélites. Una de las tareas de este modelo será el control duplicado de la evitación de colisiones de naves espaciales. Y aquí seguramente habrá una necesidad de ajustar el movimiento no solo de dispositivos individuales, sino a la vez de grandes grupos de Starlinks. Una constelación de satélites muy grande representa múltiples cuerpos de alta velocidad que se estrellan en el espacio. Es debido al hecho de que hay muchos de ellos, y están presentes en todas partes, que pueden considerarse como un medio cinético de destrucción, que está en preparación preliminar y en número suficiente sobre cualquier área del mundo. Reformulamos la definición de amenaza frecuente de colisión y obtenemos otra. Una gran red de satélites mantiene a la vista otros satélites que pueden destruir todo el tiempo. Anteriormente, notamos que los Starlinks a menudo pasan a solo 1 kilómetro de otros satélites. Esta medalla también tiene un inconveniente. Es que se necesita muy poco impulso para reducir esta distancia a cero, que se puede establecer, debido a su pequeñez, incluso un motor débil y lo suficientemente rápido. Además, los satélites SpaceX pueden convertirse en excelentes interceptores. Es posible crear a propósito en la trayectoria del objetivo un acercamiento peligroso con un satélite de la agrupación orbital, con una probabilidad relativamente pequeña pero significativa de colisión. Una sola situación de acercamiento peligroso no conducirá a la intercepción garantizada del objetivo, pero los acercamientos peligrosos se pueden crear en la trayectoria del objetivo en una multitud, como cuentas en un hilo, secuencialmente, uno por uno, docena por docena. Y el objetivo impregnará estos acercamientos peligrosos de la misma manera consistente, a medida que ocurren, creándose en su trayectoria, cada uno experimentando la probabilidad de un impacto. Si se crean muchos acercamientos de este tipo, la probabilidad total de colisión del objetivo, como resultado de pasar por el objetivo de todos los acercamientos, aumentará. Al aumentar las situaciones de posible colisión, es posible llevar la probabilidad completa de intercepción de un objetivo dado a los valores de combate. La solución se basará en las probabilidades de colisión en los acercamientos. Pueden ser diferentes y el número de tales acercamientos. Con un número suficientemente grande de acercamientos, la intercepción del objetivo alcanzará la confiabilidad requerida. SpaceX tiene suficientes satélites para permitir una intercepción similar. La intercepción orbital grupal será mucho más efectiva si es necesario interceptar no un solo objetivo, sino varios objetivos, 10, 30 o 50. Por ejemplo, en la tarea de destruir una constelación espacial, satélites de comunicaciones o satélites de reconocimiento. Entonces los satélites del grupo de intercepción pueden amenazar no uno, sino varios o muchos objetivos a la vez. Esto aumentará a veces la efectividad de los interceptores y la efectividad de la intercepción grupal. Es posible la gradación de los interceptores por el número de objetivos. La intercepción orbital de grupo distribuido necesita 3 elementos clave. En primer lugar, una constelación bastante grande de satélites, preferiblemente distribuidos en un rango de alturas. En segundo lugar, una gran potencia de procesamiento y un modelo general detallado adecuado del movimiento de la agrupación orbital y los objetivos probables. Finalmente, la posibilidad de que el satélite realice la maniobra orbital necesaria. La intercepción grupal requiere solo 3 condiciones clave y el sistema Starlink puede cumplirlas. La ley filosófica de la transición de la cantidad a la calidad también funciona en el espacio exterior. Un número inimaginable de satélites en una constelación orbital bajo control común crea oportunidades que antes eran difíciles de predecir. Sin embargo, será previsor mirar de cerca estas posibilidades hoy, cuando ya se está creando una constelación de satélites extremadamente grande. La perspectiva a corto plazo del despliegue completo del megagrupo orbital es bastante real.
Si tiene éxito, surgirán nuevas capacidades balísticas y enfoques fundamentalmente nuevos para el control de movimiento, que permiten en cualquier momento aislar el segmento de combate requerido de una red satelital de propósito general que no tiene armas a bordo. ¿Qué piensas de eso? Escribe tu opinión en los comentarios.